Descubriendo historias, por Victoria Munilla Jiménez. Buenas tardes, descubridores de historias, gracias por escuchar el podcast. Espero que estéis pasando una feliz semana y antes de empezar con este quinto capítulo del podcast, que por el título ya se ve que tiene un significado bastante abstracto, muy de novela, como se espera este canal, quiero comentaros lo que os hablé en el anterior capítulo del podcast. En ese momento estaba hablando de la importancia de la introspección para encontrar ese mensaje que queremos transmitir en nuestras novelas, esa propuesta de valor como escritores que proyectamos en nuestros libros, aquello que nos diferencia de otros del sector y por supuesto pues la importancia que todo esto supone. En este sentido, este capítulo está muy vinculado al anterior, pero tiene más relación con la forma de proyectar al exterior nuestra forma de ser, nuestra manera de ver el mundo, para atraer a esas personas que estén en nuestra misma onda y que puedan apreciar verdaderamente lo que transmitimos en nuestros libros. Una ejemplificación de lo que quiero decir con esto último, podemos entenderla imaginándonos por un momento que queremos abrirnos un perfil en una red social de parejas en la cual durante el relleno, digamos, de los datos intentamos mostrar nuestros atributos, nuestras aficiones, nuestras preferencias para atraer a personas que sean compatibles con nosotros. Por tanto, este capítulo está enfocado a comentar cómo proyectamos esos puntos fuertes de nuestra personalidad como escritores para vernos atractivos para nuestros lectores, de la misma forma que intentamos rellenar nuestro perfil en una web de citas. Al final, cuando hablo de encontrar nuestro lugar en el mundo, me refiero a encontrar la manera de mostrar ese estilo como autor, ese sello de identidad por el que los lectores nos van a conocer para que podamos encontrar nuestro lugar dentro de toda esa oferta editorial que hay. Se trata, por tanto, de un tema muy complejo, eso de encontrar el estilo propio, sobre todo hablando de novelas, que son historias de ficción donde la parte creativa tiene muchísimo peso y no es un camino que se haga en 3 días. A veces cuesta bastante más tiempo encontrarlo, pero aún así resulta interesante matizar este punto si lo que queremos es dedicarnos a escribir novela de manera profesional y seria. Y cuando quiero decir esto me refiero a proyectar nuestra carrera a largo plazo, más allá de escribir para familiares, amigos o para nosotros mismos. Por tanto, el primer paso que debemos dar en este sentido es determinar cuál es nuestro estilo, qué nos hace diferentes, buscar la respuesta a esa pregunta de ¿por qué debería importarle a alguien mi libro? Para ello se necesita hacer un trabajo exhaustivo de introspección para descubrir lo que ofrecemos, lo que nos hace diferentes y qué aportamos al lector, tal como comentábamos en el podcast anterior. Para explicarte este punto más en detalle y que lo entiendas, te pondré como ejemplo mi propio libro, la novela Bajo el mismo sol, de la que soy autora, obviamente, y que pertenece a la categoría literaria que yo misma he bautizado, por así decirlo, como la novela ideal, refleja la importancia de la libertad y lo hace a través de los personajes de la trama, aunque mejor dicho, muestra las consecuencias que tiene la privación de la libertad en la vida de esos personajes. Entonces, ¿por qué debería importarle a la gente Bajo el mismo sol? O dicho de otra forma, mucho más específica, ¿por qué debería importarle la libertad a una persona? Porque la libertad es la condición inseparable y necesaria para apreciar esos pequeños momentos de felicidad que nos regala la vida. Una persona no puede apreciar el amor, por ejemplo, si le obligan a casarse con otra persona. Al mismo tiempo, una persona no puede apreciar la cultura si en su ciudad está impuesta la censura y la quema de libros. Y al mismo tiempo, una persona no puede apreciar la belleza de la naturaleza, por ejemplo, si está enfocada en ver siempre las baldosas de su casa. Si os habéis dado cuenta, los ejemplos que os he puesto son privaciones de libertad abarcadas desde 3 perspectivas diferentes, las mismas que se usan en los personajes de Bajo el mismo sol. Si tuviera que darle una definición a la libertad, sería
la posibilidad de elegir con responsabilidad. ¿Y por qué para mí la libertad es la posibilidad de elegir con responsabilidad? Al final la vida se basa en decisiones y sin libertad no se puede disfrutar de ella. Después de este mensaje tan abstracto y tan bonito, vamos a volver al tema de este capítulo y una vez respondida la pregunta de por qué debería importarme bajo el mismo sol o por qué debería importarme la libertad, cada uno debe usar esa pregunta para responder con sus propias palabras esa parte que le hace diferente, para encontrar esa propuesta de valor. De esto se trata precisamente, de encontrar nuestro propio lugar en el mundo literario. Si lo hacemos bien, tenemos una gran parte del trabajo hecho. Una vez hecho esto, que yo creo que es la parte más difícil, hay que fijar esos principios, esas convicciones que nos mueven para asegurarnos que todo lo que hagamos a continuación va en la misma línea. Por tanto, no solo es importante lo que se transmite, sino cómo se transmite. En este sentido, podemos seguir usando la analogía de las parejas que os he puesto anteriormente. La típica frase de Dios los cría y ellos se juntan indica que las personas tendemos a juntarnos con aquellos que comparten nuestras ideas, nuestros gustos y preferencias. Y cuando buscamos pareja, precisamente tendemos a hacer lo mismo. Indicamos una serie de características de nuestro carácter, nuestros gustos y aficiones que nos parecen interesantes y esperamos atraer a personas afines a ellas con las que podamos compartir y disfrutar tanto esas ideas como una relación próspera. Es obvio que la otra parte no será un calco exacto de nosotros mismos, pero sí compartirá unos valores básicos que precisamente serán aquellos que consideramos realmente importantes. A mí personalmente me alegra la idea de tener una pareja que difiera en algo conmigo, no solo por la fuente de debate y estímulo que supone tener una confrontación de opiniones, sino porque espero de mi pareja, o al menos me gustaría, que los defectos que tenga yo en mi carácter fueran en cierta manera compensados por esa segunda persona. Es decir, que esa persona se convierta en un punto de apoyo para mí y también a la inversa. Sé que alguno en este punto estará pensando que habrá tenido parejas de las que no ha tenido nada en común. Seguramente si reflexiona un poco, esa persona se dará cuenta de que al menos algo, aunque fuera algo insignificante, tenían que tener en común, porque si no, no aguantas a una persona tanto tiempo. El objetivo de este ejemplo es que entiendas que proyectar tus ideas como novelista al exterior no es atraer necesariamente a personas que sean idénticas a ti, sino individuos que aprecien en gran medida lo que tú estás aportando. En el caso de la novela de Bajo el mismo sol, el valor, en la convicción que yo ensalzo y que la convierto en piedra argumental, digamos, de la trama, es la libertad. Eso es lo que intento yo proyectar. Por eso a mí me gustaría que las personas que se interesasen por la novela sean también personas que valoren realmente la libertad como algo fundamental en su vida. Y eso no quiere decir necesariamente que esas personas piensen igual que yo en todo. Lo más probable es que no sea así. La clave es intentar conectar con personas en algún punto. Y para eso tienes que tener muy claro qué es lo que te importa, por qué haces lo que haces y qué pretendes transmitir en tus libros. Si esa parte no la tienes clara, difícilmente vas a llevar una coherencia en el mensaje y por tanto no vas a saber transmitirlo de la manera correcta para crear una relación de largo plazo. Una vez conseguido esto, una parte importante para dominar la difusión exterior de esa, digamos, filosofía de vida como autores, si queremos llamarlo así, es conocer el funcionamiento de las redes sociales. Es cierto que puedes hacerlo a la antigua usanza, es decir, puedes acudir a eventos presenciales, llamar a la puerta de editoriales, negociar con las librerías. Sin embargo, un autor que no explote las redes sociales en un mundo como el actual, tan globalizado, está prácticamente vendido en la industria editorial. Y no para bien, precisamente. Esto no quiere decir, ¿vale?, que no puedas compaginar ambas técnicas. Las viejas tácticas son perfectamente compatibles con las nuevas tecnologías. Solo hay que tener en cuenta que las segundas aportan una mayor difusión que las primeras, sobre todo cuando se tiene muchos menos materiales, muchos menos recursos, y en el caso de los escritores noveles, aquellos que empiezan su carrera literaria, lo más probable es que o tengan pocos recursos o no tengan casi ninguno.
Si este es el punto, una vez interiorizado esto, y si te tomas la molestia de ver los perfiles de escritores en las redes sociales que ya han tenido el éxito que tú buscas, preferiblemente de tu propio nicho, es decir, de tu propio estilo literario, por así decirlo, vas a ver que apenas hacen promoción directa de sus libros. Lo que hacen en su lugar es mostrar un estilo de vida, el que sea, cada uno el suyo, y proyectan su personalidad en cada publicación. A ellos no les preocupa el aplauso de todo el mundo, solo se interesan por mostrar su propuesta y en mostrarse diferentes con respecto al resto. A partir de ahí es el lector el que decide si invertir su tiempo en ellos o no. Por tanto, las redes sociales son una herramienta muy útil para difundir tus ideas, siempre que te adaptes al formato que te exige la red social y seas congruente con tu propuesta de valor. Y cuando digo congruente, quiero decir ese punto que he comentado antes de no solo tener claro cuál es tu propuesta de valor, cuál es ese ideal, esa convicción o ese mensaje que pretendes transmitir, pero, por supuesto, teniendo en cuenta el tipo de persona que eres. No vale que un día aparezcas en una red social con pinta de macarra, ¿vale? Y al otro día, digamos, pongas una imagen como si fueras un erudito comedor de caviar. Tendrás que mostrar cierta consistencia, cierta constancia, para que no se te perciba como un hipócrita, como un mentiroso. Porque de lo contrario, esa manera de actuar, de ir cambiando de personalidad, por así decirlo, ir cambiando de mensaje cada vez que te da gana, siguiendo modas, es la mejor manera de caerte por un precipicio, cuando hablamos de términos editoriales, claro está. Recuerda que la confianza es algo que se tarda mucho en construir, pero que se tarda muy poco en perder. Cuando hablo de adaptarse al formato, me refiero no solo a asuntos de posicionamiento, que ya hablaremos de eso más adelante. Cuando hablo de adaptarse al formato, me refiero no solo al tema de posicionamiento, sino que el contenido lo estructures de la forma que demanda la red social. Tú ten en cuenta que cada red social tiene sus propios algoritmos, su propio estilo, digamos, de publicación, y si pones un texto demasiado largo puede que Facebook te lo acepte, pero Twitter no te lo va a aceptar. Es decir, los formatos tienen que cambiar en una red social y en otra. De esto hablaremos más adelante, porque el tema tiene su miga. Y la verdad que se puede expandir una mucho aquí. Pero no es el objetivo de este podcast. De este capítulo, por lo menos no. Ahora mismo estamos en esa etapa de reflexión en la que hay que pensar qué voy a escribir, qué quiero transmitir, cómo lo hago. Y esto se hace antes de ponerse a escribir, por el simple hecho de que si tú sabes el rumbo que vas a tomar, pues es mucho más fácil seguirlo y no ir improvisando sobre la marcha. Por eso, para ayudar a dar una imagen coherente, antes de que publiques nada en una red social, la que sea, quiero que te hagas estas preguntas, ¿vale? En primer lugar, en el momento en que vayas a darle el clic para publicar algo, quiero que pienses, ¿esto que deseo compartir es lo que realmente quiero expresar? ¿Va en la línea de mis convicciones ideales? Es decir, ¿atraeré a las personas que quiero con estas publicaciones? Todas esas preguntas las tienes que responder, o conviene responderlas, para asegurarse de que tu propuesta de valor, ese mensaje que deseas transmitir, realmente va encaminado a lo que quieres conseguir. Y soy consciente de que es muy difícil responder este tipo de preguntas y que nunca tenemos la certeza al 100% de que lo que vayamos a publicar sea lo correcto. Pero es tremendamente beneficioso hacer este trabajo previo porque nos da una claridad muy importante y nos ayuda a aumentar en mucho las probabilidades de éxito. Al final lo que va a decidir nuestra soltura o nuestra eficacia a la hora de publicar contenido en nuestros propios libros va a ser nuestra experiencia. De ahí que sea mejor empezar cuanto antes a practicar y a interiorizar todos estos conceptos. Por tanto,
y esto es algo que he podido comprobar durante toda mi experiencia en redes sociales, es que a medida que se practica algo se va ganando soltura y seguridad en lo que se hace. Y eso se termina proyectando hacia el exterior, siempre que se tenga la disciplina de no abandonar a la mitad del camino. Por tanto, y ya para acabar, vamos a recopilar un poco toda la información que os he dado para que los conceptos básicos queden claros y se puedan aplicar de manera relativamente sencilla. En primer lugar, sería responder a la pregunta de por qué debería importarle mi libro a alguien. Es decir, que seamos capaces de transmitir el beneficio que nuestros libros aportan al lector. El lector va a ver nuestro contenido como algo de valor, que nos va a diferenciar del resto. Mientras que los demás escriben libros por el simple hecho de escribirlos, nosotros tenemos un mensaje que proyectar. Tenemos algo interesante que contar, algo diferente. Y no necesariamente diferente quiere decir que sea absolutamente innovador y nuevo, como ya os comenté en capítulos anteriores. Con darle una nueva perspectiva a un tema es suficiente. Yo no he creado la libertad, pero sí aporto mi punto de vista sobre ello. Y lo hago a través de mis libros. Y lo seguiré haciendo con otras convicciones diferentes en los que siga escribiendo de aquí en adelante. Entonces el primer punto sería responder a esa pregunta de por qué debería importarle a alguien tu libro. El segundo punto, para poder proyectar hacia el exterior esa propuesta de valor, ese trabajo de introspección que hemos hecho en el podcast anterior, tendríamos que buscar la forma de proyectar nuestra filosofía de vida manteniendo la coherencia con el tipo de personalidad que tenemos o la persona que somos. Una forma bastante útil de hacer esto y que he podido ver en perfiles de escritores con más reconocimiento que yo, es que todos ellos muestran los resultados que obtienen siguiendo esa filosofía de vida y qué enseñanzas han podido sacar de toda esa experiencia. Y todo ello lo hacen procurando apoyarse en todas esas herramientas que ofrecen las redes sociales o la promoción de cualquier tipo, ya sean viejas tácticas como las que comentábamos, de negociar con librerías, ¿no? Entre otras cosas, o hacer eventos presenciales. Por último, la tercera parte de cómo exponer esa convicción, esa propuesta de valor, sería conocer el intríngulis de cada red social que vayamos a utilizar, claro está. Sabiendo el funcionamiento de la red social, sabemos qué formato darle al contenido que vamos a crear. Y si hemos hecho bien el punto 1 y el punto 2, hemos respondido bien esas preguntas, hemos hecho el trabajo de introspección correspondiente que hemos hecho en el capítulo 4 del podcast, pues la parte, digamos, de seducir al lector, de proporcionarle un tema de interés que él también considere importante, sería relativamente sencillo. Una vez que tienes claro lo más difícil, conocer el funcionamiento de una red social, puedes hacerlo mediante un tutorial y luego practicando. Al final va a ser la experiencia la que te salve de todo lo demás. No digo que con estas técnicas vayas a tener un 100% de garantía de que todo va a salir a pedir de boca, pero sí que vas a ver que si tienes foco, tienes buenas bases y sabes lo que haces, vas a tener mucha más probabilidad de que tus campañas de publicidad de tus libros sean mucho más efectivas. Y acabarás tarde o temprano encontrando tu lugar en el mundo editorial. Hasta aquí Descubridor de Historias. Espero que estos consejos te ayuden a ir matizando tu propuesta editorial y construyendo esas ideas que deseas plasmar en tus novelas. Hasta el próximo capítulo de Descubriendo Historias. Te espero la próxima semana en el podcast y que tengas una semana de novela.